A comenzar este encuentro de formación con Pepe, y lo primero que tenemos que hacer es, pues bueno, rezar, invocar al Espíritu que ilumine a Pepe, que nos ilumine a todos, pues para, sobre todo, abrir el corazón, fortalecernos de su testimonio y abrirnos a la creatividad del Espíritu, ¿no? Pues vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues nada, Pepe, de sobra eres conocido entre todos los que estamos, un hombre de fe, un hombre de compromiso, y como dice el refrán, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Pues te toca, Pepe. Pepe, te puedes dar tú mismo, te puedes quitar el... Ya. Esto es de las nuevas tecnologías. Dice, detrás de un buen hombre hay una buena mujer y una suegra que no se lo cree, ¿no? Pues Mari Carmen está aquí al lado, sí, está al lado, no está detrás. Bueno, pues vamos allá. Me tienes que dar, eso sí, me parece que tienes que darme autorización para compartir pantalla. Sale completamente la pantalla de Pepe, o sea que no hay problema. ¿Lo tienes ahora? Me pone, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Coña. Ahora. Ahora. Bueno, ¿veis todo en la pantalla? Yo supongo que sí, ¿no? Yo estoy viendo ahora mismo aquí a Evelio, nada más. No sé si todos me escucháis bien. Con cierto eco, ¿no? Me parece. Pero no se ve la pantalla compartida, Pepe. No Te se ve vemos la a ti. pantalla compartida. No. Bueno. Vamos a ver qué... No sé qué pasa. ¿No me veis la pantalla compartida? No la vemos. Mira, tienes que abrir tu archivo. Cuando le vayas a dar a pantalla compartida, tienes que tener el archivo abierto. Y cuando le des a pantalla compartida, le das al archivo que quieres compartir. Y entonces se ve el archivo. Pero tú tienes que tener ahí minimizado el archivo que vas a compartir, lo tienes que tener abierto. Pero si lo vemos y lo escuchamos todos, ¿nos da igual? ¿Vale ahora? Ahora estás compartiendo, ya estás compartiendo. Si lo pones en presentación, Pepe, si le das a presentación, te sale la diapositiva de principio. ¿Vale? Ya. Estamos ya, ¿no? Bueno, pues ya empezamos sin más demora. Bueno, la verdad es que normalmente no me pongo nada nervioso cuando voy a hablar porque
bueno, pues ya me ha tocado hablar muchísimas veces, entonces, pero esta charla no sé por qué me daba cierto yuyu, o sea, cierta responsabilidad, quizás porque es la primera vez así que me dirijo así en el contexto general, así de las parroquias, ¿no? El año pasado, pues, me invitaron precisamente a dar la charla en el día de miércoles de ceniza, a compartir la charla Mari Carmen y yo, pero por motivos de una incidencia en un viaje que hice a Chad, que el vuelo vino con retraso de varios días, pues no pude compartir la charla, de manera que parece como que el Señor se hubiera ingeniado para también este año ponerme en este atolladero de tener que hablar. Bueno, se me ha pedido que hable sobre el tema de vivir la Cuaresma en tiempos del COVID. Es lo mismo que las dos personas que han hablado en las dos charlas anteriores, pues el tema era el mismo. El enfoque que yo le voy a intentar dar es diferente. Bueno, pues ahí vais a ver una sucesión de diapositivas. Yo voy a ir hablando sobre lo que pone la diapositiva y algo más, seguramente, y voy a intentar de que esto nos sirva a todos pues, para vivir mejor nuestra Cuaresma en este tiempo que estamos viviendo. Bueno, ¿qué es vivir la Cuaresma? Vivir la Cuaresma ya sabemos todo porque se nos ha explicado muchísimas veces que es preparar el misterio de la Pascua. Y vivir la Cuaresma en tiempos del COVID, pues yo lo generalizaría un poquito más, ¿no? Diría que es preparar el misterio de la Pascua en medio de las pandemias de hoy día, que es el COVID-19 y más, y más. Indudablemente, el COVID ha significado un hito en la historia de nuestras vidas, ¿no? Y hemos sufrido y estamos sufriendo por motivo de él, pues circunstancias nuevas y algunas no nuevas, ya viejas, pero con una gravedad o con una incidencia mucho mayor de la que habíamos conocido hasta ahora, ¿no? Yo voy a hacer un resumen un poco de lo que a mí me parece que está teniendo como consecuencia esta pandemia del COVID que estamos sufriendo, para luego entrar en otras pandemias que también pueden provocar nuestra meditación, nuestra reflexión en esta Cuaresma. Bueno, pues todos sabemos que muchas familias están dañadas por los efectos sanitarios y por los duelos. Muchas familias. 73.000 muertos y 3.200.000 contagiados en España. 73.000 muertos. 73.000 familias que lloran a sus difuntos, porque de una forma inesperada, nadie contaba con esto, pues se nos han ido. En el mundo, en general, en el mundo, pues hay 2.700.000 muertos ya del COVID y 123 millones de contagios. En nuestra provincia, concretamente de Málaga, aunque yo sé que hay algunos conectados que no son de aquí de la provincia, pero mayoritariamente somos de Málaga y nuestras parroquias están aquí en Málaga, pues podemos decir que las cifras daban, estas son cifras sacadas de hoy, de bajada de internet de hoy, daban 1.530 muertos y 90.000 contagiados en Málaga. Más de 1.500 familias llorando a sus difuntos, ¿no? Después las secuelas en el mundo sanitario. Las secuelas en el mundo sanitario también han sido terribles, ¿no? Muchos contagios y muchas pérdidas de vidas también en el mundo sanitario. Son los que han estado en la primerísima línea y se ha puesto de manifiesto la fragilidad de un sistema sanitario demasiado dependiente de lo que son las leyes del mercado, de la productividad, de la eficacia económica, y esto pues ha dejado
de alguna manera al descubierto pues estas carencias que han repercutido en que no se haya podido atender bien, y los que estaban precisamente en esas primeras líneas pues han sufrido en sus propias carnes estos contagios y estas muertes, ¿no? Las secuelas tan terribles en la atención a las personas mayores, ¿no? El sistema también estaba gravemente dañado. Y cuando hablo de sistema me refiero a la concepción general que tenemos de lo que es la atención a nuestras personas mayores, ¿no? ¿Cuántos muertos, no? ¿Cuántos contagios? Afortunadamente hoy estaban diciendo que ya en las residencias de mayores hay muy pocos afectados directamente ya por el COVID, gracias a la vacunación. Las consecuencias en el ámbito de las relaciones familiares e interpersonales. Han estado muy tocadas las relaciones familiares e interpersonales, muy tocadas, porque hemos sufrido hasta confinamientos severísimos, ¿no? Y todavía, bueno, pues todavía hay muchas limitaciones a los encuentros familiares, a las celebraciones, a las fiestas en familia, al compartir y con los amigos, ¿no? Las consecuencias en el ámbito de en el ámbito de la educación. También terrible, porque ha habido casi una paralización de todo el sistema educativo, que con muchísimo esfuerzo por parte de todos los que están dentro del sistema, como docentes, como trabajadores, pues algo se ha podido paliar, ¿no? Y se ha seguido adelante, pero todos sabemos que hay también consecuencias, y en los lugares más desfavorecidos pues se ha sufrido todavía mucho más, ¿no? La incertidumbre y la angustia ante esa hipotética vuelta a la normalidad, tantas idas y venidas, ¿no? Que nos han descentrado bastante, ¿no? Ahora se puede hacer una cosa, muchas veces no se tiene claro ahora mismo hasta qué hora se puede salir, cuánto nos podemos reunir, nos podemos ver, podemos salir a otras provincias con motivo de que, ¿no? De qué justificaciones tenemos en todos los trabajos. En el mismo trabajo pues hay muchas limitaciones para las relaciones con terceros, ¿no? En fin, que bastante. Y después ha generado también una polarización social y una tensión entre dos visiones a veces demasiado contrapuestas. Cuando nos teníamos que unir todos en torno a lo más importante, que era, bueno, pues salvar vidas y salvarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros, pues desde la esfera de lo político y desde la esfera de lo social ha habido unas contraposiciones a veces inexplicables, o solo explicables desde el punto de vista del egoísmo partidista o desde el egoísmo ideológico, ¿no? Los efectos del exceso de uso de las redes sociales y virtuales, ¿no? Hemos tenido que hacer uso de instrumentos que no dominábamos mucho, y a veces también, pues como medida un poco paliativa de esas soledades que se han vivido, pues la gente ha recurrido en exceso a todas las cuestiones de redes sociales virtuales. La crisis económica mundial desencadenada, y que originará de nuevo muchísima brecha, unas nuevas brechas más grandes si cabe, entre los países ricos y los países pobres, entre las personas ricas y las personas pobres. Ahí, no lo podemos dudar, una crisis global y una crisis local, de las cuales todavía no estamos sufriendo mucho los efectos, pero está ahí la crisis. Los indicadores macroeconómicos muy desfavorables para nuestro país. El limbo económico y social de los inmigrantes irregulares, ¿no? ¿En qué posición han quedado cuando ya no han podido siquiera trabajar en eso que nos decía Pasi el otro día del buscarse la vida, ¿no? La exclusión como precio para los perdedores. En el camino han quedado muchas personas más excluidas. El aumento del desempleo en una sociedad en la que ya de por sí las tasas eran inaceptables. Pues ahora se han sumado algún que otro millón más de desempleados, ¿no? ¿Quién va a pagar todo el esfuerzo de contención para salvar a las personas? Esa es la duda que tenemos.
¿Quién va a pagar todo el esfuerzo por salvar a las empresas y a este sistema económico? ¿Lo pagarán los de siempre? No es una cuestión meramente local, es global. Y está en cuestión eso que se llama la gobernanza global. Por otra parte, y ya entramos más de lleno en cuestiones más espirituales, ¿en qué ha quedado el papel de la religión? ¿Cómo ha sido tocada todo el tema de la espiritualidad, el culto, el mensaje cristiano, el mensaje evangélico, a partir de esta pandemia que estamos sufriendo? ¿Qué ha transmitido la Iglesia? ¿Qué hemos transmitido los cristianos? ¿Qué se está transmitiendo durante la crisis? ¿Qué va quedando en el sentimiento y la opinión pública respecto al papel de la Iglesia y al papel de los católicos, de los cristianos en este tiempo? Pues yo creo que podemos asegurar que, como se dice en el lenguaje taurino, división de opiniones, ¿no? Hay división de opiniones, porque ha quedado muy de relieve que hay mucha gente que está ocupándose de cuidar a los demás gracias a su compromiso cristiano, y también hay muchos que piensan que la institución en general, y en ella también nos metemos todos, pues ha estado bastante a la retaguardia y a la espera no ha estado en esa primera línea que podríamos esperar. Aunque hay muchísimas muestras de que no, de que muchísima gente ha estado en ese primer orden. Nuestro barrio y muchos barrios similares sufren, además de la pandemia del COVID, sufren desde hace mucho tiempo pandemias de la increencia, la pandemia de la indiferencia, de la falta de recursos para el desarrollo, de la desidia política, de la indiferencia, del rechazo social. Todo eso son pandemias que estaban ahí también y que se han agudizado seguramente en este tiempo que estamos viviendo. Yo creo que podemos reconocer que nuestro barrio ha sufrido y sufre todas estas cosas con más virulencia que en otros lugares. Y como consecuencia de ello, pues ahí está la deficiente educación, el paro enorme, tasas de paro que duplican o triplican las de otras zonas, diríamos, más, entre comillas, normalizadas, la pobreza, la exclusión, el hambre. Hay gente que, si no pasa hambre, es porque tiene que hacer colas todos los días para recoger alimentos. Mucha gente tiene que hacer colas para recoger alimentos y mucha gente que no acceden ni siquiera a las colas, ¿no? O que lo que les pueden dar no abastece todo lo que necesitan. La violencia, quieras que no, todo este problema social genera también mucha violencia interna, la violencia doméstica, la violencia en el seno del hogar, la violencia de unos contra otros. Cuando la gente no tiene para comer, se busca la vida y algunos, los menos, pero también, la buscan malamente. Y hay un auge de robos. Estos días atrás me he enterado de un par de robos aquí en nuestro barrio. La enfermedad, la soledad, la infravivienda, los males que afectan de forma bastante generalizada a nuestra gente. Todo eso lo tenemos aquí. Si no nos tapamos los ojos, nos damos cuenta. A nada que estemos un poquito atentos y sensibles, nos damos cuenta, y si tenemos corazón cristiano, lo sufrimos. Sufrimos por el dolor de nuestros hermanos. Reconozcámoslo, tenemos muchos hermanos en riesgo de exclusión social. Y según en qué cosas, ya no solamente en riesgo, sino muchos excluidos de hecho. Muchísimos excluidos de hecho. Yo por mi trabajo recibo todos los días a muchas personas que puedo considerar que o tienen un gran golpe de suerte y una gran ayuda externa, o no serán capaces de reincorporarse al ritmo normal de la sociedad. Yo no sé si este eco lo produce que Mari Carmen tiene el ordenador aquí al lado, aunque está apagado, pero voy a intentar, lo voy a apagar, vamos a ver si así se escucha mejor.
Ujú. Vamos a ver, ¿ahora se escucha mejor? Sí, supongo que sí. Sí, ahora yo al menos no escucho yo la reverberación. Ujú. Bueno, pues las pandemias las sufrimos y también las transmitimos. Estos virus se contagian. Estos virus son contagiosos. Las sufrimos y también las transmitimos. Eso es lo que tenemos también que pensar. Y no estoy hablando ya solamente del COVID, del virus del COVID. Estoy hablando de todos estos virus que provocan estas pandemias. Somos, de alguna manera, sufrientes y también protagonistas de su transmisión. Cada uno tendrá que revisar en esta cuaresma, es buen tiempo para revisar cómo nos estamos posicionando ante estos males que sufrimos, ante estos males pandémicos que sufrimos. Podemos alegrarnos a pesar de todo porque tenemos, y hablo ya muy concretamente también de nuestro barrio, una buena salud en cuanto a solidaridad, en cuanto a convivencia respetuosa y en cuanto a espíritu de lucha o de superación. Y esto no es simplemente por contrarrestar, aunque sea mínimamente, todos los males que nos acechan, ¿no? Sino que es una realidad que día a día constatamos. Nuestra gente es solidaria, mayoritariamente solidaria. En el barrio, en líneas generales, existe una convivencia respetuosa. Y nuestra gente está batallada en la dificultad y tiene un espíritu de lucha y de superación encomiable, muy por encima de lo que sería la media general de la gente que tiene todo resuelto. Aquí la gente pelea cada día. Y hay muchas cosas también positivas que se pueden deducir de este tiempo que estamos viviendo. Por ejemplo, todos hemos aprendido muchas cosas. Se ha reactivado el aprecio por las cosas que son verdaderamente importantes en la vida. Hemos sabido, o creo que hemos podido aprender a hacer la criba, a ver qué realmente es lo más importante, las cosas importantes. Y nos hemos dado cuenta de que la salud tiene un papel en nuestra vida primordial y que nos tenemos que cuidar. Se ha reconocido a mucha gente que hacen su servicio a diario y que desde la invisibilidad de lo sencillo se pone de manifiesto que son imprescindibles, los imprescindibles, y que hasta ahora estaban muy poco valorados. Esperemos que de todo eso hayamos podido aprender. Las relaciones humanas han adquirido un alto valor. Estaban descuidadas, cuando no maltratadas, y hoy hemos aprendido a valorarlas mejor, en una más justa dimensión. Se han puesto en valor muchas nuevas formas de comunicación y de expresión. Se han aprovechado oportunidades para la meditación, para el conocimiento de los demás. Hemos tomado más conciencia de que el mundo es una aldea global. Se ha reactivado más la solidaridad para atender a los más necesitados. Se ha reactivado, hay que reconocerlo, que hay mucha gente que se ha rascado el bolsillo y que se ha rascado el corazón y que se ha hecho disponible para donde se nos necesitara. Se ha buscado y se ha encontrado nuevas formas de trabajo que invitarán a una mayor apuesta por otras formas de trabajar y por la conciliación familiar. El teletrabajo, por ejemplo. Por ahí seguramente se abundará. Pero contra los virus, contra la pandemia, pues hay siempre vacunas y antídotos. En la Cuaresma, la comunidad cristiana está invitada a buscar, encontrar y aplicar la prevención y la curación. Estamos invitados como comunidad cristiana a buscar, agudizar de alguna manera nuestro ingenio, nuestra creatividad, buscar, a encontrar, con la ayuda de Dios, y a aplicar la prevención y la curación ante tantas pandemias como nos intentan
enfermar. Se nos dice al principio de la Cuaresma, conviértete y cree en el Evangelio. Esto que se nos dice cuando se nos impone la ceniza, el miércoles de ceniza, debería ser como un plan muy resumido de lo que podría ser nuestra Cuaresma. Convertirnos y creer en el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo para convertirnos y para creer en el Evangelio? Porque debemos convertirnos. ¿O somos de los que pensamos que ya estamos convertidos del todo? Cuando ya llevamos muchos años en esta andadura cristiana y ya llevamos mucho tiempo participando de la parroquia y bueno, hemos superado dificultades de alguna manera, que estamos ya situados, ya no existen estas situaciones así, diríamos, de lo que antes se llamaba en la moral tradicional, el pecado mortal, que no, todo eso ya lo hemos superado, somos gente, nos tenemos por bueno, ¿no? Sin embargo, fijaros que hay en la fórmula de la renovación del bautismo, en las renuncias que se hacen, pues una de las preguntas que se hacen en una de las fórmulas que se utilizan dice, o de las preguntas, de las afirmaciones, renuncio a pensar que ya estoy convertido del todo. A pensar siquiera que estamos convertidos del todo. Hay de nosotros si pensamos que estamos convertidos del todo. El tiempo de Cuaresma precisamente nos invita a reflexionar sobre todas aquellas cosas que tenemos todavía que convertirnos. Y si los grandes santos siempre se han visto como grandes pecadores, pues, ¿qué podremos hacer nosotros, pobres y pecadores auténticamente como somos, no? Pues no nos queda nada. No nos queda nada en el camino de la perfección, diríamos, ¿no? Tendríamos que todos los días hacer una revisión de en qué hemos avanzado. Y todos los días podremos comprobar que muchas veces damos un pasito para adelante y dos para atrás. A veces son dos para adelante y uno para atrás. En esa progresión que nunca acaba, ese es el proceso de conversión. Por lo tanto, nunca estamos convertidos del todo. ¿Qué actitud adoptamos? ¿La del fariseo engreído y vanidoso o la del publicano arrepentido y humilde ante Dios? Esto lo podemos ver en la lectura del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, 9, 14. Somos como el fariseo engreído y vanidoso que pensamos que somos buenos, y no solamente eso, sino que nos comparamos con los demás, que por cierto, siempre pensamos que son más malos que nosotros, ¿no? O somos como el publicano, que por su misma profesión ya en sí estaba en una estructura pecaminosa, en una estructura de alejamiento de la justicia. Al menos así lo consideraban los judíos a los publicanos, y eran rechazados precisamente por eso, pero tenían una posición, diríamos, prestigiosa en el ámbito de cercanía de los poderosos, ¿no? O sea que realmente podría decirse que era socialmente considerado un pecador, y sin embargo era un pecador pero arrepentido y humilde ante Dios. Y de ahí del templo salió justificado el publicano y no el fariseo, ¿no? Este evangelio yo creo que lo deberíamos meditar de vez en cuando, porque nos puede hacer mucho bien a todos. ¿Cuál es nuestra actitud de humildad, ¿no? Porque a veces el vicio dominante que tenemos es la soberbia. Es la soberbia, tenemos que ser humildes. Y la humildad comienza con el reconocimiento de nuestros errores, con el reconocimiento de nuestros pecados, con el reconocimiento de nuestras debilidades, y con un arrodillarnos cada día delante de Dios y pedir perdón a Dios y a los hermanos. Conviértete y cree en el Evangelio. Para creer en el Evangelio tenemos que dejarnos evangelizar. ¿Y si nos creyéramos de verdad el Evangelio?
Porque muchos pensamos que estamos evangelizados y en el fondo no nos creemos de verdad el Evangelio, o nos lo creemos hasta cierto punto. Hasta cierto punto. ¿Acogemos el Evangelio como buena noticia que es para nosotros? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Cómo vivimos el espíritu de la bienaventuranza? ¿Realmente pensamos que somos felices cuando somos pobres? ¿Cuando somos perseguidos por causa de la justicia, por nuestro trabajo por la justicia? ¿Nos creemos de verdad eso? ¿Nos creemos el sermón de la montaña? ¿Nos creemos que hay que perdonar a los enemigos en todas las ocasiones? ¿Nos creemos la providencia, el vivir de la providencia? Porque eso resulta muy poético y muy bonito, ¿no? Pero buscarlo primero el reino de Dios y su justicia y lo demás confiar en que nos vendrá por añadidura. En ese sentido de abandonarnos en la voluntad de Dios, ocurra lo que ocurra, en el cumplimiento de su voluntad, en el cumplimiento de la búsqueda de la justicia del reino, ¿no? O del reino de Dios y la justicia. ¿Y si nos creyéramos de verdad el Evangelio? ¿Y si nosotros los que estamos aquí presentes en esta virtual charla, que somos asiduos a la participación en el culto, en la iglesia, en las misas, que algunos somos curas, que muchos son religiosos, religiosas, miembros de asociaciones, cofrades, miembros de hermandades, que recibimos catequesis con mucha frecuencia, que recibimos los sacramentos a diario o con mucha frecuencia, que confesamos y que realmente está en nuestra vida acompañada por esa actitud del Evangelio, o eso es una radicalidad aún para nosotros. Pensamos que eso es para unos pocos, no está para nosotros. Eso es el ideal al que debemos tender, pero al que no llegan nada más que unos pocos. No, estamos llamados a la santidad. Estamos llamados a la santidad. Cada uno tendrá que plantearse el cómo, ¿no? Pero sin racanería. Y realmente somos rácanos porque no nos creemos el Evangelio. No nos creemos el Evangelio. Sincerémonos con nosotros mismos y con Dios. No nos lo acabamos de creer. Entonces necesitamos ser evangelizados. ¿Pero quién nos evangelizará? Jesús es quien evangeliza. Jesús es quien evangeliza. Siempre es Jesús el que evangeliza. La palabra de Dios en Jesús es la que nos evangeliza. La que nos anuncia la buena noticia que nosotros deberíamos creernos y acogerla como buena noticia. Y en Jesús, solo en Jesús, nos pueden evangelizar los verdaderos apóstoles, los profetas, los verdaderos profetas, no los falsos apóstoles, los falsos profetas, que los hay, o lo habemos. Metámonos todos y sálvese el que pueda. Porque eso nos toca ser evangelizadores, pero además para ser evangelizadores tenemos que dejarnos evangelizar. Eso es una interactividad. No podemos ser evangelizadores si no nos dejamos también a la par evangelizar. Nos evangeliza la comunidad cristiana, nos evangeliza. Cuando la gente ve a la comunidad cristiana y puede decir de ella, mira cómo se aman, eso es evangelizar. Eso es evangelizar. Y la gente se siente evangelizada cuando es capaz de observar cómo se ama una comunidad cristiana, con todas las derivaciones que tiene y abarca ese
amarse en comunidad. ¿Quiénes nos pueden evangelizar? Pues nos pueden evangelizar los pobres en Jesucristo, o Jesucristo en los pobres. ¿Hemos tenido ya la experiencia de sentirnos evangelizados por los pobres? Mira que tenemos oportunidades en nuestro querido barrio, ¿eh? Mira que tenemos oportunidades en nuestro querido barrio de ser evangelizados por los pobres. Este es el móvil de mi mujer, el que está sonando, y no sé cómo pararlo. Ahora. Disculpa. Los problemas del directo. Ya está quitado, ya está quitado. Decía que mira que tenemos oportunidades de ser evangelizados por los pobres. Humildemente yo puedo decir que me siento más que por nadie evangelizado por los pobres. ¿Cuánto se puede aprender? ¿Cuánto se puede aprender del evangelio que transmiten los pobres? Y no porque te hablen ellos directamente de Jesucristo, es que Jesucristo está en ellos. ¿Identificamos esa realidad? Traigo muchas veces este ejemplo a colación porque para mí fue muy edificante. Había un sacerdote voluntario de la pastoral penitenciaria, padre Rafael Carbonell, que en una de las misas que celebrábamos los voluntarios allí en la prisión, cuando íbamos, yo es que fui también durante muchos años de miembro de la pastoral penitenciaria, pues en una de las misas este hombre ya entonces tenía por 80 años o más y tenía, pues yo que sé, 3 o 4 carreras, y decía en la misa, se le saltaron las lágrimas, casi lloraba y decía, ¿quién me iba a decir a mí que a mis 80 y tantos años y con 4 carreras y jesuita y ya iba a venir a la cárcel a ser evangelizado por esta pobre gente? Aquello me impresionó y aquella frase pues es que es una realidad como un templo, ¿no? Más grande que un templo. Pues bueno, pues hay una vía ahí para ser evangelizado. ¿Queremos creer en el Evangelio? Acerquémonos al mundo de los pobres, con espíritu evangélico, viendo en ellos a Jesucristo. Pepe está silenciado. ¿Se ha reanudado ya? No sé dónde se ha quedado, porque de pronto me he visto que estaba silenciado. Bueno, voy a empezar por el principio otra vez. Ahora, Pepe, ya se escucha. Ya se escucha, ¿no? No sé Vale, venga. No sé dónde me quedé oyéndome. Bueno, habéis visto toda esta página, ¿no? Vas a comenzar lo del cambio de mentalidad. No puede ser. Has terminado. ¿Quién nos evangelizará? Lo de quién no evangelizará sí lo habéis visto, ¿no? Pobres. Has terminado. Los pobres nos evangelizarán. Ah, bien, bien, bien. Vale, vale. Bien. Un cambio de mentalidad y de actitud. Un cambio de mentalidad y de actitud. La transformación en el ser y en el obrar. En eso consiste la conversión. En cambiar de mentalidad y de actitud. Transformar nuestro ser y transformar nuestra acción. Convertirnos de una manera totalmente, diríamos, mística, poética, se tiene que concretar también en hechos, aunque proviene de una vida interior. Todo tiene que ir relacionado. La vida interior y nuestra actividad externa. Orientarnos hacia Dios. En esto consiste la conversión. En esto consiste la conversión. Orientar nuestra vida hacia Dios. Y por lo tanto, si me oriento hacia Dios, no es compatible con ir hacia otro lado, diferente de la voluntad de Dios. Y no solamente en el nivel personal, también en el nivel colectivo. O nos salvamos todos, o no se salva nadie. Tenemos que asumir ese riesgo de la vida comunitaria. El Señor quiere que nos salvemos en comunidad y quiere que nos salvemos con la gente. ¿En qué consistirá eso de la conversión de la comunidad, en la conversión colectiva?
convertirnos en Jesús, convertirnos al y en el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Pues ya lo sabemos, lo cantamos muchas veces, ¿no? Reino de paz, reino de justicia, reino de verdad, reino de amor, reino de esperanza. Tenemos que convertirnos es decir, cambio de mentalidad, cambio de nuestra mentalidad, pensar en clave del reino y convertirnos en el reino de Dios, hacer visible, patente, tangible, tocable, experimental los valores del reino. Esa será la Pascua. Para eso nos preparamos durante la Cuaresma. Será la Pascua. Y la Pascua no es para observarla, no es para observarla como espectadores. Lo cual no quiere decir que tengamos que ayudarnos de la meditación, de la reflexión, de la visión, de la contemplación, de acercarnos al misterio de la Pascua de Jesucristo a través de la Semana Santa, de las imágenes, de las procesiones, del culto. Pero hay después que integrarla en nuestra vida y hay que vivirla, y hay que desarrollar esa realidad de la transformación real y tangible, que no es solamente para el más allá, que es también para el más acá. Y para ello nos tenemos que preparar, que es predisponernos, anticiparnos a la acogida que debemos hacer, disponernos a recibir, adaptarnos, a encajar, abrir nuestro espíritu adecuadamente. Eso es un esfuerzo interior. Para la liberación, para el paso a la vida, para la curación, para la salud, para la salvación. Salud y salvación en el lenguaje bíblico significan lo mismo. En definitiva, para la resurrección. Prepararnos para la resurrección, para resucitar con Cristo. Antes lo decía al revés, ahora lo voy a decir de otra manera. Para resucitar con Cristo aquí y ahora, en el más acá, pero también en el más allá. ¿Estamos preparados para la vida eterna? Primero, ¿nos creemos la vida eterna? Diríamos rápidamente que sí, ¿cómo no vamos a creer la vida eterna, ¿no? Estamos todos los días recitándolo en el credo, ¿no? Pero ¿realmente vivimos como quien sabe que estamos llamados a la vida eterna? Y conscientes de esa realidad, ya nuestra vida se transforma en evangelio. Nada tenemos que temer. Vivimos como resucitados en el aquí y ahora, conscientes de que Cristo vive y está con nosotros y estamos llamados a una vida, diríamos, inmortal, es una manera de hablar porque vamos a morir evidentemente, pero somos inmortales en el sentido más trascendente. Y con esa conciencia ilumina nuestra vida, porque eso conforma maneras de actuar y de pensar y de comportarnos ante la economía, ante las vivencias, ante las relaciones humanas, ante el dinero. ¿Cómo lo haremos? Bueno, pues hay muchísimas maneras. Los consejos habituales de la Cuaresma, pues ya sabemos, oración, ayuno y limosna, ¿no? Yo añadiría una cuarta, que no es una añadidura, sino que está metido ahí en esto de la oración, el ayuno y la limosna, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia. Oración imprescindible, la oración para el cristiano es
beber de la fuente. Y si no bebes de la fuente, te mueres de sed. El ayuno y la limosna que se traducen en caridad, como bien nos dijo Pachi la semana pasada. Saber renunciar a las cosas por algo mejor, por darnos. Buscar el reino de Dios y su justicia. Con lo que eso complica la vida, ¿eh? Eso complica la vida, ya lo sabemos, ¿no? Yo estoy aquí hablando como si yo fuera el que más sabe de esto, pero es que me toca. Pero yo sé que todos los que me estáis oyendo ahí sabéis de esto tanto o muchísimo más que yo. Pero que hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Lo primero, lo demás es la añadidura. Y ahora, en este tiempo de COVID, se nos enseña, podemos aprender que es tiempo de ser buenos samaritanos. La cultura de los cuidados, que tanto habla el Papa, la cultura de los cuidados. Nos tenemos que cuidar, cuidarnos a nosotros mismos, dejarnos cuidar por los demás, cuidar a los otros, cuidar el bien común. Os invito, si no lo veis eso, a que leáis la Fratelli Tutti, preciosa y llena de enseñanza, actualizada totalmente. La doctrina social de la Iglesia actualizada, traída al mundo de hoy. Qué bien habla el Papa de estas cosas, de la cultura de los cuidados, de cuidar el bien común. El bien común es uno de los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia. Por encima del bien particular. Y no como agregación, sino como un bien de conjunto, que desde luego pasa por no excluir a nadie del propio bien particular, ¿no? Pero generar el bien común, el bien de la comunidad. No de nuestra propia comunidad, sino de la comunidad humana. Pero hay que empezar por lo próximo, evidentemente. Miremos las vidas ejemplares que nos han precedido. Ahí he puesto algunas de las figuras que algunos de vosotros pues tienen una relevancia importante en su vida, ¿no? He empezado por la Sagrada Familia, San José, que estamos en el año de San José. Bueno, la Virgen María, evidentemente, la primera, San José, Juan de Mata, San Vicente de Paúl, etcétera, etcétera. Todos estos santos y muchos más, los santos de, ¿cómo le llama el Papa? Los santos de la vida de al lado, ¿no? Del bloque de al lado, de la vivienda de al lado, no. De la puerta de al lado. De la puerta de al lado, perdón, no me salía. Los santos de la puerta de al lado. ¿Cuántos ejemplos podemos recibir? Tenemos que aprender de la gente, de nuestros vecinos, tenemos que aprender a tener los ojos bien abiertos y los oídos muy atentos a aprender y a compartir, ¿no? Y los ejemplos de la gente ejemplar, ¿no? De tantos como nos han precedido, ellos nos guían en este camino, ¿no? Hay que recurrir a su enseñanza, a su figura. En comunidad con la Virgen María, nuestra Madre, caminamos hacia la Pascua. Parroquia de Jesús Obrero, parroquia de San Pío X, en este maravilloso barrio de Palma Palmilla, con esta figura, con este icono de la Santísima Trinidad, y sabiendo que todo lo tenemos que hacer en Dios, para Dios, con Jesucristo, pues tenemos que convertirnos y creer en el Evangelio, y caminar y vivir la Pascua. A esto estamos llamados. Y por mi parte, colorín colorado, esto yo no tengo mucho más que decir, a no ser que queráis preguntar cosas o añadir cosas o rectificar cosas. Todo puede valer. Yo no sé, espero que al menos no haya perjudicado. Espero al menos no haber perjudicado. Y ya Evelio, pues cuando quiera, pues puede reconducir esto. Al contrario, Pepe. Al contrario, Pepe.
Evelio, te has silenciado tú. Ya es que tengo problemas. Porque tienes dos ordenadores encendidos en la misma sala, ¿no? Y se están acoplando uno con otro. Entonces, si apagas la voz del otro, puedes hablar tú. Y seguís compartiendo Pepe, pantalla. muchas gracias por la reflexión, sobre todo por esos grandes interrogantes que nos has brindado, que nos has dejado. Y es la hora ahora mismo de, pues bueno, de si alguien quiere hacer alguna reflexión, alguna comunicación, alguna pregunta también. Adelante. ¿Todo? Pepe, Sí. ya que no habla otra, voy a hablar yo. Yo muchas veces me hago una pregunta muy tonta, y muy simple, y te la hago a ti. Y es esta. Si Jesús naciera ahora y tuviera 33 años y se viniera a vivir aquí a nuestro barrio, a nuestra ciudad, y a la No, Palmilla, creo que Padre Andrés está diciendo que lo está invitando algún día con nosotros. Creo. ¿cómo? ¿Se está escuchando o no? Sí, yo te escucho, no sé yo los demás. Bueno, ahora tú repites entonces, si no han escuchado los demás, repite tú la Lo pregunta. escuchamos Si ahora. Jesús viniera a vivir Que si como no, nosotros no. a este barrio, ¿cómo viviría? ¿De qué trabajaría? ¿A qué se dedicaría? Eh, ¿Qué actitud tomaría? Yo qué sé. ¿Sería cura, por ejemplo? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo sería ese Jesús? Pues no es difícil ir a la pregunta. Uf, esto es complicadísimo. ¿Cómo viviría Jesús? Pues bueno, habría que extrapolar todas las características de la vida de Jesús de aquel tiempo, que indudablemente no se pueden repetir en el tiempo de hoy, pero estaría del lado de los más desfavorecidos, pasaría seguramente gran parte de su vida de una forma anónima, y su aparición pública hoy con los medios que hay, pues me imagino que sería bastante, diríamos, más impactante y más relevante, para lo bueno que vivió y para lo malo que padeció, ¿no? Que terminaría seguramente también de mala manera. Bueno, Terminaría de mala te manera, leemos los seguro que labios. terminaría de mala manera, no sé cómo, pero terminaría de mala manera porque esa apuesta tan fuerte por los más desfavorecidos y en contra de los poderes dominantes en todos los sentidos, hasta del poder religioso, pues le traerían seguramente consecuencias muy graves, y sus posibilidades de transmitir el mensaje serían muy grandes con los medios. No sé cómo utilizaría él, si utilizaría los medios de comunicación. Es muy difícil ponerse, hay películas esas sobre eso, pero es muy difícil extrapolar todo lo que conocemos de Jesús de aquel tiempo a este. Lo que pasa es que yo creo que hay cuestiones dominantes en su vida que se reproducirían exactamente igual. Su vida sería de pura entrega, de pura comprensión, de perdón, de mensaje en positivo, de hablarnos de su reino y de vivir las realidades de su reino, y de intentar volvernos a enseñar que Dios es Padre y es amor, ¿no? Las características más claras de su mensaje, ¿no? Yo me gustaría encontrármelo por aquí. Pero la realidad es que no lo tenemos que encontrar desde la fe. Pero qué difícil es la fe. Ayer yo comentaba con un amigo mío, con un cura amigo mío, es que el Señor nos lo ha puesto muy complicado, ¿eh? ¿Era necesario tener que pasar por esta oscuridad de la fe que tenemos que pasar? Porque todo hay que jugárselo en la fe. Pero después la fe se transforma, cuando viene acompañada de la experiencia de Dios, se transforma en unas certezas, que es lo que nos hace vivir y permanecer en esto, ¿no?
El ruido por todos lados, es tuyo. Es mío, es mío. ¿Alguna pregunta más? Si no pregunta nadie, yo vuelvo a preguntar, ¿eh? Sí. Pues, Todo el mundo con hambre para la cena ya, ¿eh? No, yo siempre tengo una medio obsesión que me viene muy bien porque me hace muy bien a mí personalmente. La obsesión es que casi no concibo a Jesús sin María. Por lo menos en la primera época escondida suya, hasta que se revela ya como y sale a predicar. Aún entonces ella se mete en su vida, incluso aunque la empuje a veces él aparentemente fuera de mujer, a ti, a mí, ¿qué nos importa esto? O está ahí tu madre, y quién es mi madre, mi padre, mis hermanos. Pero no me imagino a Jesús y María. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Cómo los cristianos de hoy que queremos intentar vivir esta locura del Evangelio de Jesús hoy, o su imitación hoy en nuestro tiempo, porque es una locura, ¿en qué plano podemos meter a la Virgen? Porque evidentemente la Virgen no es una casualidad, era una necesidad, quería nacer hombre. ¿Cuál es ese? ¿Cómo lo ves tú? Evidentemente no, yo creo que también es imprescindible. No podemos imaginarnos el cristianismo, el seguimiento de Jesucristo al margen de la figura de su madre, nuestra madre María, imposible. Hay quienes han dicho con tanto acierto cosas tan bonitas como a Jesús por María y todo lo ha hecho ella, por ejemplo, frases que son de grandes santos, que desde luego el cristiano que entiende a Jesucristo no tiene más remedio que entender a la par a la Virgen María, ¿no? Y excluirla de todo el plan salvífico de Dios o ignorarla o hacer indiferente es que casi queda ahí un vacío imposible de llenar, ¿no? Nosotros tenemos una gran suerte, todos nosotros, de haber sido educados en esa mentalidad, también en esa espiritualidad tan mariana, ¿no? Aquí hay que agradecer también a las dos hermandades, tanto la Virgen del Carmen como la Virgen de la Cabeza, que tienen muy vivo y muy presente ese aspecto de la vida cristiana y nos lo hacen vivir y sentir más a todos los demás, ¿no? Bueno, todos nosotros que formamos parte también de asociaciones y de congregaciones, pues tenemos normalmente como titulares también a la Virgen María en cualquiera de esas vocaciones, ¿no? Pero ya al margen de eso es que la figura de María es, pues bueno, la primera gran referencia que podemos tener, ¿no? Si quieres encontrar explicaciones a cómo debes entender a Jesucristo, acércate a la figura de la Virgen María, que te va a hacer una mediación extraordinaria, vas a poder comprenderlo a través de acercarte a la figura tan asequible, tan cercana de la Virgen, ¿no? Entonces, pues, en aspectos allí diríamos más teológicos y más trascendentes, diríamos que la Virgen María es el amor de Dios Madre encarnado, ¿no? Porque Dios es Padre y es Madre, ¿no? Entonces, pues, eso a mí particularmente me ayuda también esa visión. Yo por mi parte agradecerte tu charla, que me ha gustado mucho. Algunos me han dicho que se veía de fondo mi pantalla y yo sin embargo veo la de Loli. No sé, esto es algo raro ahí aquí. Yo veo una pantalla que parece que es la de la casa de los sanitarios. Porque veo muchas cosas. No sé, de la cárcel, se ven varias pantallas. Hay varias pantallas. Pues bueno, esperemos que todo salga bien. Grabándose está. Está grabándose. Bueno, Pepe, yo también te quería felicitar porque con tus palabras
yo creo que nos ha hecho reflexionar y nos ha ayudado un poco a vivir esta cuaresma, ¿no?, en tiempos de la COVID. Bueno, para intentar, pues eso, mejorar, ¿no?, y convertirnos, ¿no? Y quería preguntarte, porque sí me ha llamado la atención en uno de tus comentarios, que has dicho que quizá me ha parecido, quiero recordar, que la Iglesia no ha estado o no hemos estado a la altura de la pandemia. Digo no hemos estado porque nos tenemos que meter todos, ¿no? ¿Crees tú que hemos dejado de hacer y que podemos todavía hacer, ¿no?, para, ya que estamos un poco en este tiempo de cuaresma y nunca es tarde, ¿no? Bueno, yo no sé si he llegado a hacer esa afirmación. Sí he dicho que la gente nos ve así. He hablado de la división de opiniones que hemos provocado, ¿no? Seguramente ha habido exageraciones, ¿no? Sí es cierto que mi percepción, pero una percepción muy particular, que al principio fue también para la propia Iglesia una sorpresa lo que nos ha sucedido y no supo reaccionar adecuadamente en lo que realmente el papel que nos toca, de estar ahí sanando, curando, y no solamente en el sentido físico, sino... Entonces ha habido como un celo excesivo por mantener, pues bueno, que no se nos toque estas cuestiones del culto, que no se nos toque estas cuestiones de la presencia. Ha habido casi un pulso muchas veces a las administraciones públicas infundado, ¿no? Porque tendríamos que haber sido también, diríamos, que yo creo que lo hemos sido en general, pero también ha habido casos sonoros en el otro sentido, ¿no? Un poco de echarle pulso a las administraciones públicas cuando determinaban tales y cuales comportamientos, ¿no? Pensando que sufríamos una vez más persecuciones, ¿no? Yo creo que ese victimismo no nos corresponde, no es bueno el tener siempre esa sensación de que somos perseguidos, porque sí, efectivamente, muchas veces somos perseguidos, bueno, y esa es la realidad, ¿no? Lo triste, a mi parecer, es que muchas veces no somos perseguidos por lo que deberíamos ser perseguidos, porque es por causa de la justicia, ¿no? Muchas veces nos persiguen, y diríamos, con ciertas razones, porque muchas veces no estamos a las alturas que la gente sencilla puede esperar de nosotros, ¿no? Entonces, algo de esto ha habido, o por lo menos algo de esto ha percibido la gente. Después también hay gente que ha tenido que reconocer claramente que ahí en la primera línea han estado las cáritas parroquiales, han estado los cristianos de base, las hermandades, y que nadie como nosotros pues sabemos practicar aquello de lo que hemos sido enseñados también, y lo que es el punto culmen de la caridad cristiana, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ha habido de todo un poco, y la gente no ha percibido, pues como siempre, ¿no?, esas divisiones de opiniones que provocamos. Sí me apetecería más que profundizáramos mucho más en todas las cuestiones que vienen en el medio y en el largo plazo, no solamente en la asistencia inmediata de lo urgente, que ahora mismo es lo que ha mandado, ¿no? El dar de comer inmediatamente a toda esta gente, a todas estas personas que estaban carentes de lo esencial. Pero es que esta gente ya está necesitando promoción de vida en relación a su búsqueda de empleo, en relación a solventar sus necesidades vitales, sus alquileres, y no solamente para obtener las limosnas, sino de alguna manera que se dignifique su vida. Por ahí yo creo que vamos a tener que seguir abundando más en la Iglesia, ¿no? Más que en lo puramente asistencialista, que no, yo no lo digo peyorativamente, lo puramente asistencialista tiene un papel, pero que según el propio Papa es siempre provisional, y siempre porque no hay otras soluciones de momento, no las vemos a medio y largo plazo, pero tendríamos que buscarlas. Muy bien, gracias, Pepe. Pepe, no sé si me escuchas. Sí, sí te escucho. ¿Me escuchas? Porque no sé quién eres, pero... Pues yo tampoco María, al principio, ¿no?, te conocía, pero después ya he visto quién eres. Eres Pepe Montes, ¿no? Según... Sí.
Pues sí te conozco de la pastoral penitenciaria. Lo que pasa es que hace ya muchos años que no nos vemos. No hace muchos días estaba viendo una foto por casualidad que estabas tú. Yo soy María Bravo, donde hacíamos las comidas en mi casa, las hacíamos, ¿te acuerdas? ¡Ay, María! No hay manera de reconocerte en esta pantallita. Claro, pues eso me ha pasado a mí, que no hace muchos días vi una foto que estábamos en grupo de una comida aquí y estabas tú con pelo negro, más delgado, tu niña chiquita, tu niña ya será una mujer, me imagino, porque tu niña muy chiquita y tu mujer también, Mari Carmen es, ¿no? Sí, Mari Carmen. Eso es, que también estábamos aquí en la comida. Y entonces digo, hay que ver tanta gente ya en esa foto hay mucha gente que ya no está en la pastoral penitenciaria. Y digo, hay que ver cómo hemos cambiado, yo hablando así. Y entonces ya ahora cuando te veía digo, yo creo que sí, que es Pepe Monte, pero claro, es que estás mucho más gordo y además no tienes pelo y además los pelillos que te quedan son blancos. Yo también tengo las canas, cabeza llena de canas, vaya, pero como tengo el tinte se disimula. Y más vieja, por supuesto, porque ya los años no pasan en balde para nadie. Así que me alegro mucho de haberte visto, me alegro mucho de haberte escuchado. Ha sido una charla muy real del día, de la época y del momento. Y mucho para los que estamos, para la gente normal que estamos a pie de calle. Así que muchas gracias por todo y me alegro de haberte visto. Pues muchas gracias a ti. Bueno, no esperaba encontrarme contigo en esta, pero vamos, siempre te he recordado. Yo sigo a ti, todavía. a Paco, como, bueno, Paco ya murió. Todos los recuerdos que me transportan aquellos años, que hace bastante, evidentemente. Sí. Sí. Solamente no Paco te doy la razón no sé si te en que estoy más enteraste. gordo, ¿eh? Eso no. ¿Cómo dice? No te doy la razón en que estoy más gordo. No, pues será que la pantalla te veo. Llevas razón, pero no quiero dártela. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa, pero yo también, ¿eh? También estoy más gorda, pero vaya, tampoco hace falta decirlo a los cuatro vientos. Pues bien que lo has dicho, María, bien que lo has dicho. Así que ya está. Hombre, es que tenía por lo menos, yo qué sé, será por lo menos 15 años menos, ¿no? Más, yo creo 20, que por lo menos. ya no estoy en la pastoral penitenciaria desde hace ya por lo menos 18 años más o menos. Sí. 18 años más o menos hace que él no está, ¿no? Sí. Entonces son los años que yo no le he visto. Entonces normal. Yo lo he visto en algún momento allí en la parroquia, en Jesús Obrero. Sí. Bueno, Pepe, pues muchísimas gracias por... Gracias a todos vosotros por aguantarme. Por la reflexión que nos ha... Benito, ¿qué quieres hablar? Yo estaba ahora mismo pensando al margen de lo que es la reunión, lo que nos ha convocado, que son estas charlas de Cuaresma, que muchos de vosotros sabéis que cuando vamos a la formación yo le llamo terapias de grupo, que bueno, ya que esta iniciativa ha surgido, que ha salido, yo creo que desde mi punto de vista, y creo que es de la mayoría también, con una participación tan amplia, yo quisiera que nos autoinvitáramos todos a que este tipo de encuentros, porque esto se ha convertido, como estoy viendo, en un encuentro de amigos, de viejos conocidos, en una convivencia en definitiva y en un compartir que no se quede aquí en la Cuaresma, que de vez en cuando, en cuanto podamos de forma presencial, pero que dejemos, ¿cómo lo diría yo? Que dejemos de ser grupos dentro de la parroquia y nos convirtamos en un solo grupo de vez en cuando se estime oportuno, cuando el tiempo lo permita, de esta forma o de forma presencial, como se pueda, pero que yo no quiero que esto se acabe. Yo no sé el sentimiento que he tenido de más, pero yo el sentimiento que tengo es que esto no se acabe. Que a mí me ha parecido esto hermosísimo, al margen de las 3 charlas que hemos tenido, que han sido 3 lujos. Yo me gustaría que esto no se acabara, y ahí se lo dejo yo a mis padres trinitarios y se lo contáis al que falta, que a partir de aquí, pues yo qué sé, yo creo que yo sinceramente me niego a que esto se termine. Voy a pelear todo lo que pueda. Y solamente eso, y daros las gracias, bueno, pues a todos los que estáis, que estoy viendo un montón de gente, y que os quiero a todos y que os cuidéis mucho. Ya está. Benito siempre trae medicina, ¿eh?
Farmacéutico. Pues muchas gracias, Benito, por la propuesta. Pepe, muchísimas gracias. Sobre todo la frase esa de buscar su reino y su justicia. Y con esa búsqueda tenemos unos grandes retoños, como están en la pantalla tus nietos. Y yo veo a una nieta. Eso es signo de esperanza. También, ya lo veo. Uy, 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 uy. Eso es signo de esperanza, ¿no? Como María sabe esperar, como nosotros también sabemos esperar. Pues vamos a despedirnos poniéndonos en manos de María, en la esperanza sobre todo de estos días, y vamos a decirle: Dios te salve, María. Gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues nada, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y buenas noches, hasta la próxima. Y hasta la siguiente que preparéis. Buenas noches. Venga, adiós. Tener paciencia para ver si esto sale. Chao, Yoli, chao. Adiós. Tarde, Andrés. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes a todos. Y Antonio. Adiós, Adelaida. Me alegro de verte. Ahora te llamo, Adelaida. Me llaman, nos quedamos, María, o tú y yo. Y Evelio, si quieres. Ah, quedamos aquí. Claro. Bueno, entonces bueno. Ya puesto. Nos despedimos de todos. Evelio, tienes que Mari Carmen, al final te he sacado los colores. Podemos enseñar porque tenemos un libro, ¿no? Evelio, tienes que darle a finalizar y se van todos. No, que es que continuamos.